La tierra conocida históricamente como Palestina fue, por siglos, una parte bastante tranquila del enorme imperio otomano. Árabes, tanto musulmanes como cristianos, y una pequeña comunidad judía vivían juntos allí. La vida en comunidad, aunque tenía sus cosas complicadas, se mantenía bastante bien bajo el gobierno otomano. Pero, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo cambios muy grandes. El imperio otomano empezó a debilitarse, y su poder disminuía en sus diferentes tierras. Esta caída dejó un vacío de poder y preparó el terreno para futuros problemas, porque empezaron a surgir grupos nacionalistas que querían decidir por sí mismos en las tierras que antes controlaban los otomanos. El futuro de Palestina estaba por cambiar muchísimo por estos movimientos mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se puso del lado de las potencias centrales. Esta decisión tuvo consecuencias enormes para el Medio Oriente. Gran Bretaña, que era una potencia aliada, vio la chance de cambiar la región para su propio beneficio. Los británicos hicieron varias promesas que se contradecían entre sí a diferentes grupos sobre el futuro de las tierras otomanas. Les prometieron a los líderes árabes la independencia si los ayudaban a rebelarse contra los otomanos, una promesa que muchos árabes creían que incluía a Palestina. Al mismo tiempo, pensando en sus propios intereses y por la influencia del movimiento sionista que estaba creciendo, Gran Bretaña publicó la Declaración Balfour en 1917. Esta declaración decía que apoyaban la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La Declaración Balfour fue un momento clave. Se hizo sin preguntarle a la gente árabe que vivía en Palestina, que en ese momento eran la gran mayoría. Este documento preparó el camino para un choque directo entre los deseos del movimiento sionista, que quería crear un Estado judío en Palestina, y los derechos y deseos de los árabes palestinos, que querían quedarse en su tierra y lograr su propia independencia. La contradicción en la política británica, prometer la misma tierra, o partes de ella, a dos grupos diferentes con reclamos nacionales que chocaban, era una fórmula para el desastre, y puso una base muy peligrosa para décadas de problemas y pérdidas de tierras. Después de que los aliados ganaron la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano se vino abajo, la Sociedad de Naciones, la organización que vino antes de las Naciones Unidas, hizo oficial el control británico sobre Palestina. En 1920, a Gran Bretaña le dieron un mandato para gobernar Palestina. Las reglas de este mandato incluían claramente la Declaración Balfour, y le pedían a Gran Bretaña que ayudara a la llegada de inmigrantes judíos y a crear instituciones nacionales judías, y también, en teoría, que protegiera los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que ya vivían ahí. Pero, en la práctica, la forma en que se llevó a cabo el mandato ayudó mucho más a los objetivos sionistas. Esto hizo que la población árabe palestina, que veía cómo perdía su tierra y su futuro, sintiera cada vez más enojo y se resistiera. El período del mandato británico, desde principios de los años 1920 hasta 1948, se caracterizó por tensiones que iban aumentando. La inmigración judía a Palestina, alentada y facilitada por las autoridades británicas, aumentó mucho. Esta llegada de gente fue especialmente grande en los años 1930, porque los judíos escapaban de la persecución nazi en Europa. Si bien los problemas humanitarios de los judíos europeos eran muy serios, su llegada a Palestina, que muchas veces hacía que compraran tierras y que los campesinos árabes que vivían ahí tuvieran que irse, causó mucha preocupación y enojo en la comunidad árabe palestina. Ellos veían este cambio en la población como una amenaza directa a su vida social, económica y política en su propia tierra, lo que llevó a protestas organizadas y a hechos de violencia. La resistencia árabe, que cada vez era mayor, contra las políticas británicas y los asentamientos sionistas, llegó a su punto más alto con la revuelta árabe de 1936 a 1939. Esta fue una gran rebelión nacionalista, con huelgas, boicots y ataques armados contra las fuerzas británicas y los asentamientos judíos. Los británicos respondieron con una fuerza enorme y reprimieron la revuelta de manera muy dura. Miles de palestinos murieron, resultaron heridos o fueron a la cárcel, y sus principales líderes fueron eliminados o tuvieron que irse al exilio.
El haber frenado la revuelta árabe debilitó mucho la capacidad de la comunidad palestina para oponerse a lo que vino después, y los dejó en una situación difícil frente a un movimiento sionista que estaba bien organizado y tenía apoyo de otros países. Como respuesta a la violencia que crecía y al fracaso claro de sus políticas, una comisión real británica, conocida como la Comisión Peel, fue enviada a Palestina en 1937. Después de investigar cómo estaban las cosas, la Comisión Peel decidió que el mandato no podía seguir funcionando, porque lo que querían los judíos y lo que querían los árabes para su nación era imposible de juntar. Por primera vez, un grupo oficial británico propuso partir Palestina en dos estados separados, uno árabe y otro judío. Jerusalén y un camino para llegar al mar quedarían controlados por los británicos. Los líderes sionistas, aunque no estaban completamente conformes, aceptaron la partición en principio, pensando que era un primer paso para conseguir un estado más grande en el futuro. Pero los líderes árabes palestinos no quisieron saber nada con esta propuesta y la rechazaron totalmente, porque para ellos significaba perder una parte grande de su tierra. El plan de la Comisión Peel para partir la tierra nunca se hizo realidad, porque los árabes se opusieron de nuevo y porque empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero la idea de partir la tierra ya había sido presentada y volvería a surgir con más fuerza una década más tarde. En los años de la guerra, los enfrentamientos directos en Palestina disminuyeron por un tiempo, pero los problemas de fondo seguían existiendo. El movimiento sionista siguió haciendo más fuertes sus organizaciones y sus grupos armados no oficiales. Mientras tanto, los árabes palestinos, que todavía se estaban recuperando después de que frenaran su revuelta y no tenían líderes que los unieran, se sentían cada vez más dejados de lado. Todo estaba preparado para un enfrentamiento más fuerte y triste cuando terminara la Guerra Mundial. Con Gran Bretaña debilitada por la Segunda Guerra Mundial y con ganas de dejar su problemático mandato, la cuestión de Palestina se pasó a las recién creadas Naciones Unidas en 1947. El Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina, o UNESCOP, también recomendó la partición de Palestina en un estado árabe, un estado judío y una zona administrada internacionalmente para Jerusalén. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 181, que apoyaba este plan de partición. Los líderes judíos en Palestina aceptaron el plan, ya que ofrecía legitimidad internacional para la creación de un Estado judío. Pero los estados árabes y los representantes árabes palestinos lo rechazaron totalmente, considerándolo una gran injusticia que asignaba una cantidad desproporcionada de tierra, incluyendo muchas zonas con mayoría árabe, al Estado judío propuesto. Incluso antes de que el mandato británico terminara oficialmente, la violencia aumentó muchísimo. Las milicias sionistas, bien armadas y organizadas, comenzaron operaciones para asegurar los territorios asignados al Estado judío según el plan de la ONU, y en muchos casos, para ir más allá de esas fronteras. Muchas comunidades palestinas fueron atacadas, y comenzó una campaña sistemática de intimidación y expulsión. Este periodo, hasta mayo de 1948, vio las primeras olas de desplazamiento de palestinos. El objetivo era claro para muchos observadores: crear un Estado judío con una clara mayoría judía, lo que muchas veces significaba la expulsión de la población árabe nativa de grandes extensiones de su tierra ancestral. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el jefe de la agencia judía, proclamó la creación del Estado de Israel. El mandato británico terminó oficialmente al día siguiente. Inmediatamente, ejércitos de los estados árabes vecinos, Egipto, Transjordania, hoy Jordania, Siria, Líbano e Irak, intervinieron, supuestamente para proteger los derechos de los árabes palestinos y evitar que se aplicara totalmente el plan de partición que habían rechazado. Esto marcó el comienzo de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Sin embargo, las nuevas fuerzas israelíes demostraron ser más efectivas y estar mejor coordinadas que los ejércitos árabes, que muchas veces estaban desunidos. No solo defendieron las zonas designadas para el Estado judío, sino que también conquistaron mucho más territorio. Para los palestinos, la guerra de 1948 se conoce como la Nakba, o catástrofe. Durante este conflicto, se calcula que entre 700.000 y 750.000 árabes palestinos, más de la mitad de la población árabe nativa, fueron desplazados a la fuerza
o huyeron de sus casas, convirtiéndose en refugiados. Cientos de aldeas palestinas fueron vaciadas de gente y luego destruidas para evitar que sus habitantes regresaran. Israel ha negado por mucho tiempo que haya expulsado sistemáticamente a los palestinos, diciendo que la gente se fue por llamados de los líderes árabes o por las consecuencias naturales de la guerra. Sin embargo, la evidencia histórica, incluyendo archivos militares israelíes, apoya cada vez más la versión palestina de expulsiones planeadas y de esfuerzos hechos a propósito para limpiar étnicamente grandes partes de la tierra. Este desplazamiento masivo de gente creó una crisis de refugiados que sigue sin resolverse hasta hoy. La guerra de 1948 y los acuerdos de armisticio que siguieron en 1949 dejaron dividido el antiguo territorio del Mandato de Palestina. El recién creado Estado de Israel controlaba aproximadamente el 78% del territorio. El 22% restante se dividió en dos territorios separados: Cisjordania, que incluía Jerusalén Este y quedó bajo administración de Jordania, y la Franja de Gaza, un pequeño territorio en la costa que quedó bajo control militar de Egipto. Estas dos zonas se convirtieron en los principales lugares de refugio para muchos de los palestinos que fueron desplazados en 1948, lo que cambió mucho su población y sus condiciones de vida y economía. La vida de los palestinos en Gaza y en Cisjordania empezó a ser diferente, debido a que estaban gobernados por distintos países y a las diferentes realidades de cada lugar. La Franja de Gaza, una pequeña tira de tierra de solo unos 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 kilómetros de ancho, recibió a muchísimos refugiados. La gente que vivía allí antes se vio superada, y aparecieron campamentos de refugiados, donde había pobreza, mucha gente junta y dependencia de la ayuda internacional, principalmente de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o UNRWA, por sus siglas en inglés. Bajo el gobierno militar de Egipto, Gaza estuvo bastante aislada, con pocas oportunidades para conseguir trabajo o mejorar la economía. La vida en Gaza fue de mucha pérdida y encierro, lo que hizo crecer un fuerte sentimiento de identidad palestina basado en la Nakba y en el deseo de volver a sus hogares. Este ambiente hizo que, con el tiempo, Gaza se volviera en general más religiosa, conservadora y con ideas políticas más extremas. Cisjordania, que era un territorio más grande y con más variedad de paisajes, también recibió a muchos refugiados, aunque la gente palestina que ya vivía allí era más numerosa que la de Gaza. Jordania se anexó formalmente Cisjordania en 1950, algo que solo unos pocos países reconocieron. A los palestinos de Cisjordania se les dio la ciudadanía jordana, lo que les dio algunos derechos legales y oportunidades para estudiar y trabajar, tanto en Cisjordania como en Jordania misma. Aunque seguían sufriendo por haber sido desplazados y por la ocupación, Cisjordania se volvió un poco más laica y tuvo una clase media más grande y con más estudios que Gaza. Pero el gobierno de Jordania muchas veces reprimió los deseos de los palestinos de tener su propia nación. Esta división, con Gaza controlada por Egipto y Cisjordania por Jordania, e Israel en el medio, dividió el movimiento nacional palestino y creó caminos sociales y políticos diferentes para cada uno. Aunque la gente de ambos lugares compartía la experiencia de haber perdido sus tierras y el deseo de gobernarse a sí mismos, su vida diaria, sus oportunidades políticas y sus formas de luchar fueron evolucionando de manera distinta. Estas diferencias se harían todavía más grandes después de lo que pasó en 1967, cuando los dos territorios quedaron bajo la ocupación militar de Israel, pero siguieron desarrollándose por caminos separados, aunque conectados, de lucha y sufrimiento. Las causas de las divisiones políticas que vendrían después entre los líderes palestinos también empezaron a surgir durante este tiempo de separación. Sección 5. La Guerra de 1967. Ocupación y divisiones más profundas. Las frágiles líneas del armisticio que se pusieron después de la guerra de 1948 duraron casi 2 décadas, pero la tensión siguió muy alta. Los ataques que cruzaban la frontera, los contraataques y una carrera para tener más armas en la zona crearon un ambiente de inestabilidad constante. En junio de 1967, diciendo que había una amenaza muy cercana de sus vecinos árabes, Israel
lanzó varios ataques aéreos preventivos contra Egipto y después invadió por tierra. El conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, fue una victoria militar rápida y clara para Israel. En menos de una semana, las fuerzas israelíes habían tomado la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, de Jordania y los altos del Golán de Siria. Esta guerra cambió muchísimo el mapa político y geográfico del conflicto. El resultado de la guerra de 1967 tuvo consecuencias muy grandes y duraderas. Israel se convirtió en una potencia ocupante, controlando tierras donde vivían más de 1 millón de palestinos. Jerusalén Este fue anexada por Israel de forma unilateral poco después de la guerra, algo que la comunidad internacional nunca reconoció. Cisjordania y la Franja de Gaza quedaron bajo administración militar israelí. Esta ocupación, que ya va por su 6ª década, puso a toda la población palestina de la Palestina histórica, menos los que se hicieron ciudadanos de Israel en 1948, bajo el gobierno israelí. También puso el problema de los refugiados directamente bajo control israelí, ya que muchos de los refugiados de 1948 y sus hijos y nietos vivían en campamentos dentro de los territorios que acababan de ocupar. Para los palestinos, la guerra de 1967, que muchas veces llaman la Naksa o el retroceso, fue otro golpe terrible. Resultó en una segunda ola de gente desplazada, con unos 300.000 palestinos que huyeron o fueron echados de Cisjordania y Gaza, y muchos de ellos se convirtieron en refugiados por segunda vez. La ocupación llevó a que se impusiera un sistema complicado de órdenes militares, restricciones para moverse, confiscaciones de tierras y la prohibición de actividades políticas. El sueño de un Estado palestino independiente, que ya parecía lejano antes de 1967, ahora parecía casi imposible mientras Israel afirmaba su control sobre los territorios palestinos que quedaban. La guerra de 1967 también llevó al surgimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, o la OLP, como el principal representante del pueblo palestino. Bajo el liderazgo de Yasser Arafat, la OLP defendía la lucha armada para liberar Palestina. La guerra también creó nuevos problemas sin resolver que siguen hasta hoy, especialmente la situación de los territorios ocupados, el futuro de Jerusalén y la difícil situación continua de los refugiados palestinos. La comunidad internacional, a través de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió que Israel se retirara de los territorios ocupados en el conflicto a cambio de paz y fronteras seguras, pero esta resolución nunca se cumplió y fue la base de muchísimos intentos de paz que fracasaron. Sección 7. La Guerra de Gaza de 2023. Destrucción y desplazamiento sin precedentes. El conflicto, que venía creciendo de a poco entre Israel y Hamás en Gaza, explotó en grandes enfrentamientos muchas veces desde que Hamás tomó el control en 2007, incluyendo guerras importantes en 2008 a 2009, 2012, 2014 y 2021. Pero los hechos que empezaron el 7 de octubre de 2023 marcaron un capítulo nuevo y muy duro. Ese día, militantes de Hamás lanzaron un ataque sorpresa por varios lados desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. Cruzaron la frontera, que estaba muy protegida, atacando bases militares, pueblos y un festival de música. Fue un ataque terrible y enorme, como nunca antes se había visto, y por eso murieron más o menos 1.200 personas en Israel, casi todos civiles, y secuestraron a unos 253 rehenes que se llevaron a Gaza. La respuesta de Israel fue rápida y enorme. Le declaró la guerra a Hamás, y el ejército de Israel empezó a bombardear mucho desde el aire por toda la Franja de Gaza, y después entró con muchos soldados por tierra. Dijeron que sus objetivos eran desarmar a Hamás, quitarle su poder militar y su capacidad de gobernar, y liberar a los rehenes. La guerra que vino después ha sido una de las más fuertes y destructivas en la historia del conflicto entre Israel y Palestina. La cantidad de muertos en Gaza ha sido terrible. Según varios informes, como los de las autoridades de salud palestinas y organizaciones internacionales, han muerto decenas de miles de palestinos, y una gran parte eran mujeres y chicos. Las autoridades de Israel han dicho que muchos de los muertos eran combatientes. El impacto en la vida de la gente en Gaza, que es de unos 2,3 millones de personas,
ha sido catastrófico. Grandes partes de esta zona tan llena de gente quedaron hechas escombros. Casas, hospitales, escuelas y cosas muy importantes como los sistemas de agua y cloacas fueron muy dañados o destruidos. El bloqueo de Israel, que no dejaba entrar casi nada de comida, agua, medicinas y combustible, provocó que mucha gente pasara hambre y que el sistema de salud colapsara. Casi toda la gente de Gaza tuvo que dejar sus casas, muchos varias veces, buscando refugio en lugares llenísimos de gente, en campamentos improvisados o en casas de familiares, muchas veces viviendo muy mal y casi sin poder conseguir las cosas más básicas para vivir. Lo grande que fue la destrucción y la cantidad de gente que tuvo que irse hizo que se compare con la Nakba de 1948, y muchos palestinos tienen miedo de que los echen para siempre de su tierra. Las organizaciones de ayuda internacional han tenido muchos problemas para llevar ayuda por los enfrentamientos que no paran y porque no los dejan pasar fácilmente. La guerra hizo que muchos países criticaran fuerte tanto el primer ataque de Hamás como lo dura que fue la respuesta militar de Israel. También aumentó la tensión en toda la zona y que se pida de nuevo un alto el fuego y una solución política que dure. Reconstruir Gaza va a llevar muchos años, quizás décadas, y las heridas emocionales en su gente van a durar por generaciones. Sección 8. Obstáculos persistentes. Asentamientos, Jerusalén, refugiados y la creación de un Estado. Varios temas centrales siguen en el corazón del conflicto israelí-palestino. Cada uno es un obstáculo enorme para lograr una paz justa y duradera. Quizás el más polémico es la propuesta solución de dos estados, que imagina un Estado de Palestina independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, existiendo junto a Israel. Aunque este marco ha sido por mucho tiempo la base de los esfuerzos internacionales de paz, su viabilidad se cuestiona cada vez más. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y muchos en su gobierno han dicho que se oponen a una soberanía palestina total, insistiendo en el control de seguridad israelí, sobre todo el territorio al oeste del río Jordán, lo que en la práctica anula la posibilidad de un Estado palestino verdaderamente independiente. La expansión continua de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este, es otro gran impedimento. Estos asentamientos, construidos en tierra quitada a los palestinos, son considerados ilegales según el derecho internacional por la mayoría del mundo. Israel no está de acuerdo con esto, y los gobiernos israelíes que han seguido han apoyado su crecimiento. Los asentamientos dividen el territorio palestino, debilitan la continuidad de un futuro Estado palestino y crean situaciones en el lugar que son difíciles de cambiar. Son una fuente constante de roces, despojos y violencia, y los palestinos sienten un profundo enojo al ver que les quitan sus tierras de forma sistemática. El estatus de Jerusalén es un tema súper delicado. Los palestinos imaginan Jerusalén Este, que Israel capturó en 1967 y luego se anexó, como la capital de su futuro Estado. Israel, sin embargo, considera toda Jerusalén, tanto el oeste como el este, como su capital eterna e indivisible. La ciudad tiene un significado religioso enorme para judíos, musulmanes y cristianos, lo que hace que cualquier división o acuerdo de soberanía compartida sea súper complicado. La presencia de instituciones del gobierno israelí y la gran actividad de asentamientos judíos en Jerusalén, este complica aún más su futuro estatus y alimenta los miedos palestinos de que se borre su identidad y presencia en la ciudad. Finalmente, la situación difícil de los refugiados palestinos sigue siendo un tema muy emotivo y cargado políticamente. Aproximadamente 5,6 millones de refugiados palestinos, descendientes de los que fueron desplazados en 1948 y 1967, viven en campamentos y comunidades administradas por la UNRWA en todo el Medio Oriente, incluyendo Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano y Siria. Los palestinos defienden el derecho al retorno, como se establece en la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, afirmando su derecho a volver a sus hogares y tierras originales en lo que hoy es Israel. Israel rechaza con mucha fuerza esta demanda, argumentando que un regreso masivo de refugiados cambiaría fundamentalmente su mayoría demográfica judía y amenazaría su existencia como Estado judío. Sección 9. La difícil búsqueda de la paz. ¿Un camino hacia adelante? La historia del conflicto entre Israel y Palestina
está llena de intentos de paz que no funcionaron y acuerdos que se rompieron. Desde los acuerdos de Camp David en 1978, que lograron la paz entre Israel y Egipto, pero que casi no tocaron el problema principal de los palestinos, hasta los acuerdos de Oslo de los años 90, que permitieron un poco de gobierno propio para los palestinos, pero no lograron un acuerdo final. La paz de verdad ha sido difícil de alcanzar. El proceso de Oslo, que al principio parecía un gran avance, al final no funcionó por las acusaciones entre unos y otros, porque siguieron creciendo los asentamientos y por mucha violencia, como la Segunda Intifada. Otros intentos después, como la Iniciativa de Paz Árabe de 2002 y varias negociaciones dirigidas por Estados Unidos, tampoco pudieron achicar la gran diferencia que había. Más recientemente, con los acuerdos de Abraham negociados en 2020, algunos países árabes empezaron a tener relaciones normales con Israel. Aunque los que los apoyaban decían que era un nuevo camino para la paz en la zona, estos acuerdos dejaron bastante de lado el tema palestino, y los líderes palestinos acusaron que estaban abandonando su causa. La guerra que sigue en Gaza, que empezó en octubre de 2023, ha hecho que sea aún más difícil pensar en un acuerdo negociado pronto. Qatar y Egipto han intentado ayudar a que se pongan de acuerdo y lograron una tregua por un tiempo a fines de 2023. Pero Hamás pide un acuerdo completo para terminar la guerra y que liberen a prisioneros palestinos para liberar más rehenes. Mientras tanto, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, insiste en destruir completamente a Hamás antes de parar las peleas. La situación diplomática de ahora está llena de problemas. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que quiere un gran acuerdo que incluya que Israel y Arabia Saudita tengan relaciones normales, pero esto dependería de que haya avances importantes para un Estado palestino. Pero la desconfianza que hay desde hace mucho, la gran diferencia de poder entre los dos lados, las ideas muy firmes sobre temas clave y los problemas políticos internos tanto en Israel como entre los palestinos, hacen que un avance así sea súper difícil. El desastre humanitario en Gaza solo ha hecho que las posturas sean más duras y que se escuchen más las voces extremistas de todos lados, haciendo que un acuerdo parezca más lejano que nunca. Al final, encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina no es solo un problema de la zona, sino algo importante para todo el mundo. La violencia que no para, la gente que tiene que dejar sus casas y que no se respeten los derechos básicos hacen que siga la inestabilidad y el sufrimiento de muchísima gente. Para una paz justa y que dure, se necesita un cambio grande en cómo se ven las cosas. Un cambio que ataque las causas principales del conflicto, como la ocupación, el despojo de los palestinos y la necesidad de seguridad, y de que ambos pueblos decidan por sí mismos su futuro. Si no hay un compromiso con las leyes internacionales, los derechos humanos y la igualdad de verdad, es probable que la violencia siga, dejando una marca muy oscura para las próximas generaciones.